¿Qué fue el pacto social? Cristina Kirchner, en la presentación de su libro Sinceramente, en la Feria del Libro, habla sobre el pacto social, habló y reivindicó el pacto social que firmó Perón con Helbar, que era su ministro de Economía en 1973, y la CGT con Rucci. Generó una serie de debates nombrar ese pacto social, inclusive Giojas, el gobernador de San Juan, dijo que no era, Cristina no se refería al pacto social del 74, sino a un nuevo contrato social, no queriendo hablar de aquel pacto social que fracasó. Vamos a tratar en este video de explicarte qué fue el pacto social del 73 y por qué fracasó. Al poco de asumir el gobierno de Cámpora, estamos hablando en junio del 73, se firma un pacto social que significaba un acuerdo entre la CGE, la Confederación General Económica, el gobierno, que estaba representado por el ministro de Economía, José Ver Helbar. Helbar había sido dirigente de la CGE y Helbar era el dueño en esos momentos de FATE, la fábrica de neumáticos, y de Aluar, la fábrica de aluminios de Puerto Madryn. O sea, no era una pyme. Junto con los empresarios y con el gobierno firma la CGT. José Rucci firma ese pacto y en el momento mismo de firmarlo dice: con esto estoy firmando mi sentencia de muerte. Pero no solamente lo firmaron estos sectores, sino sectores de la UIA, o sea, los sectores más concentrados del capital, también firmaron ese pacto que significaba un congelamiento de las condiciones, un pequeño aumento de salario y congelamiento de ahí en más por 2 años. No se podía discutir paritaria, no podía haber aumento de sueldo y no podía haber aumento de precios. Ese era el acuerdo que se pretendía hacer básicamente en este pacto. En lo inmediato, trabajadores y empresarios suscribieron como parte del pueblo un compromiso tripartito para organizar los aspectos básicos de nuestra economía. Eso era posible solamente bajo el liderazgo de Perón. ¿Por qué solamente bajo el liderazgo de Perón? Porque justamente a Perón lo traen después de 18 años de exilio, porque en Argentina, después del Cordobazo, que se cumplen 50 años en estos días, se cumplen 50 años de esa gran gesta de la clase obrera argentina y el estudiantado, había sido derrotado el régimen libertador que se impuso en el 55 y se había abierto una situación de ocupaciones de fábrica, de levantamientos estudiantiles, organizaciones juveniles, un proceso revolucionario que cuestionaba ya no solo al gobierno militar, sino que cuestionaba el mismo capitalismo. El pacto social no fue meramente un acuerdo económico. El pacto social tenía la intención de conjugar intereses opuestos de trabajadores y de empresarios con el gobierno como árbitro para frenar las luchas obreras que habían derrotado la dictadura y que se continuaban con ocupaciones de fábrica. Los trabajadores, porque justamente habían peleado para recuperar lo perdido, habían derrotado la dictadura y habían impuesto un gobierno que ellos consideraban propio, que era el gobierno peronista, que venía a congelar las cosas, no a dar más nuevas conquistas. Esas contradicciones políticas se expresaron abiertamente a solo 2 semanas de que se firmó el pacto social. Era el retorno definitivo de Perón. El 20 de junio en Ezeiza. Ese día, la derecha peronista desde el palco organizó una masacre para combatir, asesinar y perseguir a la izquierda peronista, la juventud trabajadora, los montoneros, pero sobre todo para dar un mensaje a la nación que lo dio Perón, que bajó en la base de Morón y dijo: acá se impone el orden. O sea, no iba a haber cuestionamiento a las medidas que impuso el gobierno y no iba a permitir que se fuera nadie por fuera del pacto social. Y esas medidas se fueron profundizando, porque el pacto social se fue erosionando por medidas económicas que elevaban los precios y por los trabajos, o si no elevaban los precios, provocaban desabastecimiento, o por medidas de los trabajadores que enfrentaban su caída de nivel de vida. Entonces, eso se profundizó durante todo el año 74 y la crisis económica mundial
ya no ahora del aumento de la crisis solo de petróleo, sino la caída de los precios de los granos que Argentina exportaba, como exporta hoy, provocaba una necesidad de nuevas medidas económicas. Cambian el ministro de Economía, se va Helbar, asume un ministro interino, que es Gómez Morales, muere Perón, la situación económica se sigue profundizando, Isabel impone el estado de sitio, o sea, restricciones a las libertades políticas para poder organizarse, los trabajadores luchan, combaten, se interviene en varias provincias, las provincias más de izquierda, entre comillas, que donde tenían peso los sectores de la izquierda peronista son intervenidos, y se viene un proceso que va a culminar en un plan de ajuste brutal. Fracasado el pacto social, el gobierno peronista, con la crisis mundial golpeándole, lanza un ajuste brutal que va a ser el de Rodrigo, que es en junio del 75, en medio de que se empezaron a discutir las paritarias postergadas desde la asunción de Perón. El humilde ingeniero Celestino Rodrigo, que hoy carga al pueblo argentino con una tarea tan intensa al cual nunca se creyó acreedor. ¿Qué lecciones podemos sacar del pacto social del 73? Que son intereses opuestos de los trabajadores con los de los empresarios, y eso chocan por más árbitro fuerte que haya en el medio, como fue Perón en su momento. Tratar de hacer un nuevo pacto, un contrato social, plantea la disyuntiva. ¿Cuál es la disyuntiva? Hay una crisis capitalista enorme, internacional y nacional, porque nuestro país está endeudado hasta la coronilla. El problema central es quién va a pagar la crisis. El pacto social pretende que sea un acuerdo, pero en ese acuerdo siempre pierden los trabajadores. Y entonces lo que nosotros decimos es que no. La crisis la tienen que pagar los capitalistas. En primer lugar, los buitres internacionales del Fondo Monetario Internacional. Tenemos que resolver los problemas de los 8 millones de chicos que tienen hambre. Tenemos que resolver el problema de los jubilados que se nos mueren porque no pueden comprar medicamentos. Tenemos que solucionar el problema del 50% de los jóvenes en nuestro país que están bajo la línea de pobreza. Tenemos que solucionar los 3 millones de viviendas que tenemos de déficit. Nosotros queremos eso. Queremos resolver los problemas que tienen los trabajadores. Y eso nos va a hacer un pacto con los empresarios, que son los chupasangre, que le van a sacar a los trabajadores hasta la última gota de sangre para pagarle a los fondos buitres, mientras ellos mantienen sus ganancias fabulosas. No, de ninguna manera. Por eso, recurrir en medio de que hay una crisis internacional enorme, de que nuestro país está hundido en una situación de varias generaciones endeudadas con el Fondo Monetario Internacional, la salida no puede ser un pacto social que en mejores condiciones que tuvo nuestro país ya se demostró que fue un fracaso. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Y si querés profundizar sobre los temas históricos que hemos tocado, tenés el canal de historia en este link que te dejamos aquí abajo, donde puedes profundizar sobre los temas que estuvimos tocando en este video. Gracias.